Bien, amados, le he puesto por título a este mensaje: no te olvides de la viña. No te olvides de la viña. Este es un mensaje que Dios puso en mi corazón hace 2 días, haciéndome conciencia de el privilegio que tenemos delante de Dios de ser sus hijos, de todo lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios espera de nosotros en todo momento. Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Cantares, y ahí en el libro de Cantares vamos a ver un pasaje que es cortito, lo vimos en la entrada. El libro de Cantares es un libro maravilloso, es un libro hecho por Salomón, es un libro interesante, es un libro poético, es un libro romántico, es un libro con mucha sabiduría. Al fin y al cabo lo hizo el rey Salomón y él fue el que nos dio este mensaje del día de hoy. Muy bien. Déjeme contarle primero un poquito sobre este libro. Podemos decir que Salomón, hijo del rey David, es uno de los más grandes reyes de la antigüedad, ¿sí? Y que él compuso muchos cantos. Se dice que alrededor de 1005 cantos compuso el rey Salomón y además hizo 3000 proverbios. Y esto fue maravilloso, pero este del que estamos hablando hoy, el Cantar de los Cantares, es el más grande que hizo. Y en este pasaje o en este libro de Cantar de los Cantares podemos encontrar a 3 personajes u oradores principales. En primer lugar podemos ver a la doncella, que también se le conoce como la sulamita. Podemos ver al joven varón, al amado de la sulamita, que se entiende que es Salomón. Y por último, el coro de las doncellas, que se entiende pues son las doncellas de Jerusalén. Y además de estos 3 principales oradores, podemos encontrar también algunos personajes menores, como los hermanos de la sulamita y como algunos de los parientes que aparecen por ahí el día de la boda. Ahora, este pasaje de Cantares nos habla de una mujer morena hermosa, la sulamita. Y dice Cantares capítulo 1, verso 5, dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Probablemente, en cierta manera, el color de ella no contrastaba con el del resto de las mujeres, y en cierta manera el verla morenita como que era despreciable, como que no la consideraban bonita. Sin embargo, la doncella considera que su alta estima sobre su amado, pues primeramente piensa que es inapropiada por lo mismo que se decía de ella, ¿verdad?, que era morena. Pero también ella dice, pero con razón te aman, porque ve que Salomón en particular clavó sus ojos sobre ella. Así que ella misma sentía que su apariencia morena no le daba el calificativo para poder ser la mujer del amado. Sin embargo, la doncella estaba feliz que el carácter de su amado era bueno y que también pudieran ver las demás mujeres que él estaba fijando su mirada sobre ella. Así que debido a que su carácter era tan atractivo, no tanto su físico, sino su carácter, la chica que algún día sería desposada puede decir confiadamente que las mujeres de la corte la apreciaban con razón, más que por su belleza física, por su carácter. Y después de que ellos la alaban, ella debe de estar de acuerdo y dice, con razón te aman, hablando de ella misma, ¿eh?, por su carácter. Ahora, los hijos de mi madre, dice ella, se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, como que los hijos o los hermanos de ella como que no la veían con bien. Quizá por el mismo color de la piel la despreciaban, quizá no era muy atractiva físicamente, aunque probablemente sí. Y aún peor para las doncellas, su apariencia poco atractiva fue injustamente forzada por sus hermanastros. ¿Para qué? Para que cuidara la viña de ellos. De alguna manera, como una figura de la Cenicienta que fue forzada a trabajar por su cruel parentela. Y ella tiene una atracción natural y una cierta humildad, la cual a menudo únicamente los que sufren la pueden aflorar. Y sin duda, alguna autenticidad y humildad eran cambios refrescantes y muy agradables a la vista del rey. Por eso el rey la veía por su humildad, por su sencillez, más que quizá por su belleza física.
ella expresa algo con dolor. Dice, mi viña que era mía, no guardé. Por estar cuidando la de mis hermanos, la mía no la guardé. Ella trabajó duro en una labor injusta, mientras quizá dentro del mismo trabajo forzado había descuidado aún su apariencia. Con esto, ella representaba bien de la manera de pensar de muchas mujeres que se consideran no suficientemente atractivas como para estar enamoradas verdadera y apasionadamente. Bueno, aquí yo quiero hacer un alto y quiero que entendamos lo siguiente. La predicación de este día ha de ser personal para cada uno de nosotros. Personal, primeramente para mi persona como predicador, como quien la está enseñando, como quien la tuvo que estudiar, como quien la tuvo que analizar, pero también para cada una de las personas congregadas en esta hermosa iglesia y aún más para los que nos miran a través del internet, que es ya un vasto mundo que estoy enterándome a través del equipo de audio. Así que en esta hora yo les recomiendo que pensemos un poquito más en nosotros y que el sermón tenga un valor práctico para nuestros corazones. Ahora, le tengo que advertir que quizá este no va a ser un sermón placentero, más bien pudiera ser un sermón que lo confronte, que lo incomode o que lo moleste o peor aún, que lo contriste. Pero necesitamos entender algunas cosas. Dice esta mujer, me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Todos tenemos una viña. Todos tuvimos, todos tenemos y todos tendremos una viña. Y todos somos responsables en cierta manera en algún momento de esa viña que Dios nos ha dado. El contexto tiene el lenguaje de una queja. Todos nosotros somos muy propensos a quejarnos especialmente de otros, a ver los defectos de otros, las fallas de otros, a criticar a otros, a murmurar de otros, crear dudas sobre la reputación de otros individuos no produce mucho bien. Y sin embargo, muchas personas pasan muchas horas dedicadas a esta improductiva ocupación, estar mirando a los demás en lugar de mirar su propia viña. Así que sería muy bueno que en este momento permitamos que nuestra queja, al igual que la del texto, se enfoque más hacia nuestra persona que hacia la persona de otros. Una viña puede ser tú, una viña puede ser tu matrimonio, una viña puede ser tu hogar, una viña puede ser tu iglesia. Hagamos entonces del texto algo práctico. No debemos quedarnos satisfechos con haber expresado el lenguaje de una queja. Más bien, debemos esforzarnos por actuar correctamente. Después de todo, si algo anda mal en casa, que el padre de la casa se culpe a sí mismo, como líder, como rey y sacerdote de su hogar. Si algún problema con los hijos, que la madre misma revise su propia conducta personal como instructora y responsable de la educación de sus hijos. A veces pensamos y a veces pasamos más tiempo mirando lo que pasa afuera que lo que pasa propiamente dentro de nuestra casa. Si hemos descuidado nuestra viña, debemos reconocerlo y debemos confesarlo con la debida humildad, pero no debemos continuar descuidándola. Hoy quiero hablar de la viña que todos tenemos, que todos tuvimos y no cuidamos, o que todos tendremos y que debemos cuidar. Sea usted soltero, sea usted casado, sea usted divorciado, sea usted en unión libre, sea usted hijo o sea usted padre. Entonces, como puede ver, nadie escapa de esta predicación. Hablemos de nuestra primera viña, de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo está tu viña personal, tu cuerpo? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. La idea de nuestro cuerpo, que es de Dios, se refiere a la creencia de que el cuerpo humano es un regalo sagrado y un templo del Espíritu Santo. Y esto, amados, implica que debemos tratar nuestro cuerpo con respeto y con cuidado, reconociendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos creados por Dios y somos un instrumento para su propósito. Así que fue Dios quien nos creó nuestro cuerpo de una manera muy especial. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe cuidar de su cuerpo y tratarlo con respeto. El cuerpo del creyente es templo de Dios porque el Espíritu Santo vive en él. Por lo tanto, no podemos usar nuestro cuerpo para pecar porque somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia también nos llama a mantener la pureza y la santidad de nuestros cuerpos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mantener la pureza no solo se refiere a la conducta sexual, sino también a evitar cualquier tipo de comportamiento que pueda corromper el cuerpo. Como creyentes, por lo tanto, debemos apartarnos de todo aquello que ponga en peligro la santidad y pureza de nuestras vidas. Recordemos que la santidad proviene del esfuerzo y la lucha por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. Por lo tanto, la Biblia nos insta a vivir con moderación en todos los aspectos de nuestra vida. En Proverbios capítulo 23, verso 12 nos dice: pon cuchillo a tu garganta y si tienes gran apetito. Y este proverbio usa un lenguaje fuerte para subrayar la importancia de controlar nuestros deseos. Además, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 8 se nos recuerda que aunque el ejercicio físico tiene valor, la piedad es lo que realmente debe ser nuestra prioridad. Y dice, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Así es que antes de preocuparnos por nuestro físico, debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 se nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, mantén siempre a Dios en el centro de tus decisiones sobre el cuidado del cuerpo. Cuida tu viña, cuida tu cuerpo, cuida el templo de Dios. Practica la moderación, tanto en la alimentación como en el ejercicio. La moderación es clave. Come lo suficiente para nutrir tu cuerpo, pero evita los excesos. Del mismo modo, ejércete para mantenerte saludable, no para alimentar el orgullo y la vanidad. Segunda viña, tu matrimonio. ¿Cómo está tu viña matrimonial? En la Biblia, el matrimonio es mucho más que un acuerdo entre hombre y una mujer. Es un pacto sagrado sellado ante Dios. Es un compromiso que hace la pareja para vivir una vida de amor, respeto y entrega mutua. Al casarse, dos personas se unen no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, reflejando el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Dios es el autor del matrimonio. Dios diseñó el matrimonio como una unión especial, un espacio para crecer juntos
para apoyar y construir un hogar lleno de fe y de amor. La unión matrimonial no es solo para satisfacer el deseo humano, sino también para glorificar a Dios al vivir de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, el matrimonio debe caminar unido, debe tener metas como un equipo que enfrenta los retos con fe, siempre buscando reflejar el amor incondicional de Cristo. Y aunque el matrimonio es un regalo divino, obviamente también va a desafiarnos, va a implicar desafíos en la vida. Dos personas con experiencia y perspectivas únicas deben aprender a convivir y a superar juntos las pruebas de la vida. Entendemos que cuando nos unimos en matrimonio, venimos de dos mundos diferentes, dos culturas diferentes, valores, principios, ideas, situaciones, educaciones. Sin embargo, dentro del matrimonio tenemos que unirnos de tal forma que hagamos un equipo. Recordemos que para Dios un matrimonio es muy importante. De hecho, algunos pasajes bíblicos usan el matrimonio como analogía de la relación entre Dios y su pueblo. Recordemos que el matrimonio es una institución creada por Dios, que Él lo estableció y quiere que permanezca de pie. La intención de Dios, entonces, es que el matrimonio sea duradero y permanente aquí en esta vida. Y dice así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Recordemos que somos escogidos del Señor y hemos recibido tanto de Él. Da mucha tranquilidad ver que en Dios tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para vivir en paz con Él y con los demás. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos revestirnos de amor, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia y de perdón para reflejar que somos sus escogidos y mantener abierta la puerta para la reconciliación. El amor es y siempre será la clave para las relaciones interpersonales. Al enfocarnos en amar profundamente, dejamos de fijarnos en los defectos o malas costumbres nuestras y de los demás, y en su lugar, en amor, trabajamos para fortalecer la relación y fomentar la unidad. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración y la gratitud pueden transformar las situaciones que enfrentamos y nuestra actitud hacia ellas. Y dice el apóstol Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Llevar en oración nuestras cargas delante de Dios abre el corazón y la mente para recibir la paz del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no entiende. La oración afirma nuestra confianza en el poder incomparable de Dios. Él es el único que puede transformar cualquier situación. Acudir ante Dios en humildad siempre traerá bendición. Podemos llevar todas nuestras cargas ante Él, hablar con Él y reconocer que necesitamos su ayuda. Él siempre nos responde
y nos ayuda porque su gran amor para nosotros permanece firme aún en medio de las tempestades de la vida. Ahora veamos la tercera viña. ¿Cómo está tu viña del hogar? Si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar se va a derrumbar. Lucas capítulo 11, verso 17, el Señor Jesús hablando, como Él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Estas fueron las palabras de Jesús declarando que cualquier organización, cualquier comunidad o familia, cualquier matrimonio, solo puede mantenerse firme si verdaderamente buscan esa unidad. La división es un destructor de hogares, de iglesias, de empresas y hasta de naciones. Aún podría haber amor, amistad, buenas relaciones entre los miembros, pero si no hay unidad, todo lo demás desaparece. Los llamados bíblicos a la unidad realmente son numerosos como para poder hablar de ellos en una sola predicación. Pero al igual, se nos advierte sobre la división y sobre la provocación de divisiones en la misma palabra de Dios. En general, la Biblia llama a la unidad basada en la verdad de Dios y condena a todo y a todos los que causen división. La falta de unidad puede destruir a una familia. Y esto no solo se da hablando de matrimonios. Puede haber división entre padres e hijos e incluso entre hermanos. Podríamos vivir en un mismo hogar, pero estar divididos los unos con los otros. La unidad no nace, la unidad se construye. Jesús quiere traer unidad en nuestros hogares y debemos esforzarnos por colaborar con Él para construir esa unidad. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Efesios capítulo 4, verso 3. Si queremos ver unidad en nuestros hogares, necesitamos luchar por ello, poner todo nuestro esfuerzo cada día, tomando de manera activa decisiones que promuevan esa unidad. Una buena pregunta, pensaba yo, y bueno, ¿y cómo construimos esa unidad? Es bonito hablar de esto, pero ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, número uno, hablando la verdad en amor. En cambio, dice Efesios capítulo 4, verso 15 en la Nueva Traducción Viviente, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En una familia siempre habrá conflictos. No existe la familia perfecta. En cada hogar siempre habrá desacuerdos, malentendidos y hasta ofensas. La pregunta no es si habrá, sino cómo los vamos a resolver. La forma de resolver los conflictos es hablando la verdad en amor. Hay dos extremos igualmente destructivos que podríamos tomar cuando nos enfrentamos a un problema en el hogar. Por un lado, hablando emocionalmente con palabras hirientes y ofensivas. Por el otro lado, quedándonos callados. En este segundo caso, se da sobre todo cuando por temor a la confrontación, hacemos como que nada ha pasado, creyendo que el problema se resolverá por sí solo. Déjeme recordarle que ningún problema se resuelve por sí solo. Número 2,
¿Cómo construimos la unidad en el hogar? Perdonando ofensas. Ya dijimos que como quiera va a haber lastimaduras y ofensas, malentendidos, diferencias de opinión. Bueno, perdonando las ofensas. En una familia siempre habrá conflictos, por tanto, oportunidades para defenderse y también oportunidades para perdonarse. Hablar la verdad en amor no tiene efecto si no nos acercamos con una actitud humilde, dispuesta a perdonar las ofensas. Muchos podemos decir, está bien, hablemos, pero si vamos dispuestos a no cambiar nuestra actitud, estaremos levantando una barrera de orgullo, impidiendo que por más que la otra persona se esfuerce en querer solventar el problema, se restablezca la paz. Incluso, esta actitud puede llevarnos a una mayor división. Si verdaderamente queremos luchar por la unidad de nuestro hogar, debemos mantener una actitud humilde, dispuesta a perdonar. Número 3, ¿cómo construimos la unidad en el hogar? Reconociendo los dones de cada uno y delegando autoridad. Efesios capítulo 4, verso 16. Él hace que todo el cuerpo, dice la palabra, encaje perfectamente, hablando de Dios. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todo organismo deja de funcionar cuando todas sus partes quieren hacer y decidir todo. ¿Te imaginas una empresa donde cada empleado quiera hacer la función de todos los demás y todos quieran participar en todas las decisiones? El obvio resultado será el caos. Ninguna empresa podrá subsistir así por mucho tiempo. Del mismo modo, cuando todos en la familia quieren decidir y hacer todo, los problemas comienzan. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo en el cual cada persona representa una parte del cuerpo. Al permitir que cada miembro de este cuerpo realice su función sin intentar cumplir y meterse en la de otro, el resultado es que todo encaja perfectamente. Esto se llama unidad y el cuerpo crece sano y lleno de amor. Lo mismo sucede con la familia, lo mismo sucede con la iglesia. Recordemos que la familia es una micro iglesia. En ella también Dios ha puesto diversidad de dones, talentos y personalidades. Y si organizamos las responsabilidades y decisiones familiares respecto a estos, tendremos mayor armonía. Por lo tanto, aprendamos en el hogar a delegar roles, funciones y responsabilidades y permitamos que cada uno de los integrantes del hogar tome decisiones respecto a su función. Este principio funciona en la iglesia, en las empresas, en la familia y en cualquier organización. Cuando cada uno hace aquello para lo cual fue diseñado, el cuerpo se mantiene unido. Les platico que el miércoles tuvimos una reunión de liderazgo de ministerios de la iglesia. No vinimos todos, pero vinimos un buen grupo. Y cada quien proyectó lo que a cada quien se le responsabilizó en una reunión previa. Y pudimos observar los avances particulares de cada ministerio. De verdad yo quedé asombrado de ver lo que se puede lograr cuando cada quien reconoce su responsabilidad y la ejerce. Y cuando cada quien respeta el territorio de otros. Pero aún más, cuando aprendemos a asistirnos, ayudarnos y a compartir tareas en equipo. ¿Cómo construimos la unidad en el hogar? Número 4, recordando las cosas en común. El enemigo buscará maximizar nuestras diferencias y que olvidemos nuestras similitudes para provocar división en medio de nosotros. Esto es algo que yo tengo muy vivido.
muy entendido. Me dedico mucho a la consejería de matrimonios. Y obviamente cuando un matrimonio está sentado frente a mí es porque traen un problemón. Pero lo más interesante es que nada más hablan del problemón y no hablan de todo lo bueno que tienen. Y se centran solo en lo malo y dejan de ver lo bueno que tienen. Es común que cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos enfocamos tanto en nuestros problemas que perdemos de vista todo lo bueno que puede estar pasando al mismo tiempo a nuestro alrededor. Y lo mismo pasa con la división. Cuando estamos pasando por dificultades en la unidad, debido a desacuerdos y diferencias, solemos enfocarnos tanto en estas de tal modo que dejamos de ver todo aquello que nos unió desde un principio. Eso sucede muy frecuente en los matrimonios. Nadie se acuerda de lo bonito, de lo bueno, solamente hablamos de lo malo. ¿Cómo construimos la unidad en el hogar? Quinto punto, orando por la unidad. Decía el Señor Jesús hablando al Padre: te pido, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Construir la unidad en nuestras propias fuerzas es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. La oración, por lo tanto, es fundamental para la unidad. Necesitamos orar para que Jesús sea el centro de nuestro hogar, para que las actitudes de nuestro corazón que nos dividen sean transformadas y nuestras heridas sean sanadas. Si permanecemos unidos a Jesús, podremos permanecer unidos los unos con los otros. Recordemos que nuestro hogar debe ser el reflejo de la luz de Cristo. Jesús oró por nosotros diciendo que sean uno, pero se observa, concluyó diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Cuando alguien ve un hogar unido, hay algo que se despierta en su interior que lo lleva a creer en Jesús como el enviado de Dios por nosotros. ¿Será que hoy muchos no están creyendo porque no ven familias cristianas unidas? Parece que la unidad es vital si deseamos mostrar a Jesús al mundo. Si nos esforzamos en construir la unidad, estoy seguro de que muchos podrán encontrar a Jesús en nuestro hogar. Y yo alguna vez he platicado una anécdota de mi niña en la primaria. Iría como por cuarto, quinto año de primaria. Y un día nos pidió permiso para invitar a una amiguita a comer a casa. Y entonces se hablaron las mamás para ponerse de acuerdo en que la niña no se iba a ir en el autobús de la escuela, sino se iba a ir con nosotros a casa, que nosotros le daríamos de comer y que después nosotros la llevaríamos a su casa si nos daban la dirección. Y la mamá accedió. La niña vino y jugó con mi niña y después llegó la hora de comer. Vino a la casa, a la mesa, comimos todos. Obviamente oramos por los alimentos, después comimos y después les dimos permiso para que fueran a descansar y a jugar un rato más. Cuando la niña se iba, porque le dijimos ya es hora de llevarte a tu casa, la niña se puso a llorar y me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿me puedo quedar a vivir aquí? Y le dije, no, mi amor, tú tienes tu casa y tú tienes papás. Yo quiero vivir aquí. En mi casa mi papá no está y cuando llega tomado. Mi mamá nada más me regaña. De todo soy la culpable de todo. De sus problemas con él me culpa. Yo no quiero vivir en mi casa. Déjeme vivir aquí. Y qué triste que la niña pudo hacer una comparación de hogares. Que la niña pudo entender que en ese hogar estaba Jesús reinando, que había paz, que había orden, que había limpieza,
que había una disciplina que no había en su casa. Cuando nosotros estamos unidos en perfecto matrimonio y mantenemos ese vínculo de la paz mediante el amor, el acuerdo y la búsqueda de Dios conjunta, es decir, la oración familiar, la luz de Cristo resplandece. Número 4, ¿cómo está tu viña de tu iglesia? Ageo capítulo 1, verso 3 al 5 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios, a través del profeta Ageo, reprende al remanente que había regresado por sus prioridades fuera del lugar. En ese momento los exiliados habían regresado a Jerusalén y ya tenían 18 años ahí. Habían regresado del exilio. Pero el trabajo de reconstrucción del templo nada más lo empezaron, pero no lo terminaron. Quedó inconcluso. Hacía ya 4 años que estaba inactivo. Ellos decían: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo hizo de eso una excusa que sonara espiritual. Es que no es el tiempo. No podían hablar en contra de la idea de construir el templo, así que hablaron en contra del tiempo. Dijeron: no, sí, hay que construir el templo, pero no es el tiempo. No es el tiempo de Dios para construir el templo. Entonces dice Ageo capítulo 1, verso 2, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Si piensa bien, nunca nos gusta escuchar a Dios hablarle a su pueblo de esta manera, diciendo este pueblo, en lugar de decir mi pueblo. Suena muy diferente. Este pueblo a mi pueblo. Es como cuando se dice este hijo en lugar de mi hijo. Cuando usted dice este hijo, es porque usted trae pleito con él. Es porque usted lo desprecia por algo que hizo. Es porque está incómodo con ese hijo. No lo siente cerca, sino este hijo me da problemas. Este hijo hizo una tontería. Este hijo no me obedece. Él dijo esto porque vio sus excusas y sus malas prioridades y notó que no vivían como su pueblo. Debemos recordar que estas no eran malas personas. Eran el remanente que volvió de Babilonia. Cientos de miles de personas entraron en el cautiverio babilónico y solo regresaron alrededor de 50,000. Los que lo hicieron fueron los más comprometidos con el Señor y con la restauración de Jerusalén. Pero Dios veía y escuchaba sus excusas y malas prioridades y tenía algo que decirles a través del profeta Ageo. Así que les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. El pueblo decía que no era tiempo de reconstruir el templo y con sus acciones decían que era el tiempo de vivir casas bonitas, casas cómodas, casas prósperas. Pensaban que lo que tenían era para vivir bien ellos. No era el tiempo de dar a la iglesia, no era el tiempo de apoyar a la iglesia, no era el tiempo de servir a la iglesia, era el tiempo de acomodarse bien. Amados, Salomón edificó primero una casa para Dios y luego una casa para sí. Y esta casa está desierta, decía. Este era el verdadero problema. No que el pueblo de Dios viviera en casas artesonadas, sino que vivieran en tal comodidad personal y lujo, mientras la casa de Dios estaba desierta. El problema era simplemente prioridades mal ordenadas. Estaban satisfechos con dejar que la casa del Señor sufriera a expensas de su comodidad.
Por eso el Señor les advierte, meditad sobre vuestros caminos. Ageo le pide al pueblo de Dios que considere en qué dirección se dirigen y si realmente querían que continuaran de esa manera. Y le dice, sembráis mucho y recogéis poco. La causa de sus dificultades financieras eran sus prioridades equivocadas. Sufrieron revés tras revés porque la bendición de Dios no estaba en su bolsillo. Ageo les describe una doble maldición. En lugar de mucho, cosechan poco. Y lo poco que se traía a casa se derretía sin haber ningún bien. Decía, reciben su jornal en saco roto. Estos juicios fueron el cumplimiento de las promesas que Dios hizo cientos de años antes en el tiempo de Moisés. Lo puede ver usted en Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Ahí está clarito. El pueblo de Israel estaba siendo juzgado y ni siquiera lo sabían. Probablemente lo descartaron todo como, bueno, lo que pasa es que la situación del mundo, las cosas están difíciles, la economía mundial, usted sabe. Pero Dios estaba tratando de decirles algo. Y les dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuche, si nuestras prioridades están equivocadas, nada nos satisfacerá. Cada logro pronto revela que debe haber algo más, algo que realmente pueda satisfacer, e iremos por más, e iremos por más, e iremos por más. Nada llena el vacío formado por Dios en nuestra vida, excepto ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Vamos a reparar esto. Subamos al monte, traigamos madera, invirtamos en la casa de Dios. Dios los llamó a trabajar. A veces la causa de Dios necesita trabajo que se apoye en la oración. A veces no enfocamos bien. A veces pensamos, algunos pastores, que de lo que se trata de hacer mega iglesias, mega terrenos, mega bienes, mega recursos. Y yo pregunto, ¿y dónde está la gente que va a ocupar esas megas? Tenemos 10, 15 años con una construcción que sigue usando las mismas 50 personas de hace 15 años. ¿A eso nos mandó Dios llamar? ¿A hacer templos vacíos? ¿Elefantes blancos? Tenemos 10, 15 años con la misma construcción y no podemos llenar las reuniones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cómodos. Ya estamos cómodos. Qué cómodo llegar y encontrar muchos espacios vacíos para que te sientes donde veas mejor, oigas mejor o donde no te veas. William Carey fue un misionero pionero en la India. Cuando propuso la idea de ir a la India a alcanzar a los perdidos en una reunión de pastores británicos, un conocido ministro llamado John Ryland le dijo, joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda ni la mía. Este no era el caso en lo absoluto. Ciertamente Dios lo hará y Él quiere salvar a los paganos, pero muy a menudo espera de nuestra participación. William Carey tuvo la idea correcta. Su lema fue, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Era hora de que el pueblo de Dios, con Ageo, comenzara a preocuparse por agradar a Dios en lugar de complacerse a sí mismos. En sus bonitas casas, en sus vidas prósperas, se complacieron y fueron glorificados. Ahora era el tiempo de reconocer al Señor.
Finalmente Dios respondió a su pueblo. Ageo capítulo 1, verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Vea la misericordia de Dios. Vea la fidelidad de Dios. Dice el verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios estaba llamándolos, estaba allí para animarlos, estaba ahí para fortalecerlos, para que trabajaran en la obra. Él siempre nos empodera y nos alienta a hacer lo que Él manda. Y me encanta cuando dice: y despertó Jehová el espíritu. Anhelemos tal despertar del espíritu entre nosotros hoy. Anhelemos despertar. Este movimiento comenzó con el liderazgo, con Zorobabel, con Josué, con Moisés, y se extendió al pueblo, a todo el resto. Y vinieron, dice en esta ocasión de Ageo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. El despertar del espíritu no vino y se fue solo como una experiencia espiritual. El despertar del espíritu floreció en un despertar de la obra. Amados, termino con esto. Somos llamados a ser guardadores de nuestras viñas. Somos llamados a ser guardadores de nuestras viñas. Responsabilicémonos. Despertemos. Y yo pregunto, ¿eres candil de la calle y oscuridad de tu casa? Dios nos llama al arrepentimiento. La metáfora implica que alguien puede mostrar una apariencia luminosa y amable en público, como el candil que ilumina la calle, otras viñas, pero en privado, en su propia viña, en su propia casa, en su propio matrimonio, para sí mismo revela su verdadera oscuridad. Y yo pregunto para cerrar, y si puede póngase un casco. ¿Eres tú de los que tienes descuidado tu cuerpo y tu salud? Al fin que comamos y bebamos, que al fin que como quiera todos nos morimos. ¿Eres tú tan irresponsable que no cuidas tu salud? ¿Que no cuidas tu cuerpo, tu viña, y andas cuidando lo de otros? ¿Eres de los que andan cuidando la viña de otros, la mujer de otros, los hijos de otros, y tu propia mujer y tus hijos están abandonados y tu casa arruinada? ¿Eres de los que tienes descuidada su familia y su hogar, pero afuera eres la atracción de la fiesta, el Mr. o Miss pagador de todos? Miss Simpatía o Mr. Simpatía, y que no has considerado que el que no provee primeramente para los suyos, para los de su casa, no la de mami, no la de papi, sino la de tu esposa y la de tus hijos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe? ¿Eres de los que no consideras tu iglesia ni el costo que conlleva mantenerla y proyectarla, y por lo mismo, más que diezmar a la vieja usanza, solo das limosna? Te recuerdo que Dios no es limosnero, que Dios honra al que le honra. ¿Eres de los que anda metido en otras iglesias, oyendo a otros predicadores, metiéndote a otros movimientos y pagando tus diezmos por televisión a otros lugares, y no atiendes tu iglesia? Bien nos dice Ageo,
meditad sobre vuestros caminos. Solo un genuino arrepentimiento nos puede llevar por un buen camino. Como bien dijera el apóstol Pedro a los judíos en Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado.